Desde hace algunos años, los telescopios del mundo han seguido con atención a un viajero misterioso que no pertenece a nuestro sistema solar. Su nombre es 3I Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado en cruzar nuestro vecindario cósmico. Aunque oficialmente se clasifica como un cometa, su comportamiento ha despertado preguntas que van más allá de la simple astronomía. ¿Y si no fuera solo una roca helada? ¿Y si, en un escenario hipotético, se tratara de algo más, una especie de nave nodriza diseñada para depositar tecnología en lugares estratégicos? En esta narración, exploraremos ese escenario alterno, siguiendo un camino lógico, sin perder el rigor científico, pero permitiéndonos preguntar, ¿qué pasaría si 3I Atlas hubiera venido con un propósito? Para comenzar a entender esta idea, debemos imaginar que el objetivo principal de este visitante sería llegar a una zona muy específica alrededor de Júpiter. No cualquier distancia sirve. Si un objeto quiere permanecer bajo la influencia gravitatoria de un planeta gigante sin que el Sol lo arrastre, necesita entrar en una región conocida como el radio de Hill. Este radio marca el límite donde la fuerza gravitatoria del planeta supera la marea que ejerce el Sol. Dentro de ese límite, satélites, sondas o dispositivos tecnológicos podrían mantenerse estables sin necesidad de grandes consumos de energía. En términos simples, el radio de Hill es el territorio gravitacional de Júpiter. Es el lugar donde sus propias fuerzas dominan frente a la enorme atracción del Sol. Ese espacio es tan grande que puede albergar órbitas naturales o artificiales con requisitos mínimos de corrección. Por eso es un sitio ideal para dejar algo que se quiera mantener resguardado o funcionando de manera autónoma durante mucho tiempo. La fórmula para calcular este radio es conocida en astrofísica: H-R-X-M-3-M-1-3. Aunque parece compleja, en esencia significa que el tamaño del radio depende de dos cosas: la distancia actual de Júpiter al Sol, que varía mientras ambos se mueven en sus órbitas, y la relación entre la masa del planeta y la del Sol. El 16 de marzo de 2026 será una fecha clave. Ese día, según las proyecciones de JPL Horizons, 3I Atlas alcanzará su distancia mínima respecto a Júpiter. Para calcular el radio de Hill justo en ese momento, los astrónomos usan la separación Júpiter-Sol correspondiente a esa fecha, 783.8 millones de kilómetros. Al sustituir ese valor en la fórmula junto con el factor M3M, 0.06826, se obtiene una cifra sorprendentemente precisa. El radio de Hill de Júpiter ese día será 53.502 millones de kilómetros. Hasta aquí todo parece normal. Un cálculo más en el mundo de la mecánica celeste. Pero lo intrigante sucede cuando se compara esa cifra con la distancia mínima que tendrá 3I Atlas respecto a Júpiter. De acuerdo con los datos recopilados por unos 230 observatorios terrestres y analizados con el sistema JPL Horizons, la mínima separación será de 53.445 plaus, 0.06 millones de kilómetros, es decir, prácticamente idéntica al radio de Hill. La coincidencia es tan precisa que ha captado la atención de varios astrónomos. La diferencia entre ambas cifras es tan pequeña que entra dentro de una desviación estándar de apenas 0.06 millones de kilómetros. En otras palabras, el margen de error es tan mínimo que parecería que 3I Atlas llegará exactamente al borde del territorio gravitacional de Júpiter, casi como si hubiera apuntado deliberadamente hacia ese límite. Esto desde luego podría ser solo una coincidencia, pero su improbabilidad es llamativa. De hecho, cuando se analiza estadísticamente la situación, se llega a una conclusión sorprendente. La probabilidad de que dos valores tan enormes coincidan con un margen tan estrecho es del orden de 1 parte en 1000. Sin embargo, si consideramos el diámetro completo de la órbita de Júpiter alrededor del Sol, la coincidencia resulta aún más extrema, 1 entre 26.000. Pero lo que hace este caso aún más curioso es otro detalle: la influencia de la aceleración no gravitatoria observada en 3I Atlas. Durante su paso por el perihelio, el punto de su trayectoria más cercano al Sol, el objeto mostró un comportamiento sutil, pero medible, una desviación que no puede atribuirse solamente a la gravedad. Los cometas suelen mostrar aceleraciones no gravitatorias debido al desgasado, es decir,
chorros de material expulsados por el calentamiento solar. Pero en este caso, esta pequeña aceleración tuvo un efecto notable en su trayectoria. Según los cálculos, esta aceleración no gravitatoria alteró la distancia mínima de acercamiento al gigante gaseoso en unos 0,1 millones de kilómetros. Aunque eso podría parecer insignificante en términos humanos, en la escala de la mecánica orbital puede ser la diferencia entre acertar o fallar un objetivo por completo. Lo interesante es que la corrección ocurrida fue exactamente la necesaria para que 3I Atlas terminara alineándose con el radio de Hill de Júpiter. Aquí es donde surge la pregunta intrigante. ¿Es solo casualidad o estamos viendo una maniobra fina y precisa como la que haría una nave inteligente para asegurar una llegada exacta a un punto estratégico? Durante su paso por el perihelio, 3I Atlas estuvo oculto del punto de vista terrestre, por la misma posición del Sol. Fue un período en el que ninguna institución en la Tierra pudo observarlo directamente. Y, curiosamente, las imágenes que se lograron obtener después mostraron múltiples chorros a su alrededor, los cuales, en un escenario hipotético, podrían funcionar como pequeños propulsores. Nada de esto comprueba que el objeto sea artificial, pero plantea preguntas fascinantes. En el ámbito de la exploración espacial, sabemos que el mejor momento para realizar una maniobra significativa es cerca del perihelio, cuando se tiene la ayuda adicional de la enorme gravedad del Sol. Incluso nuestras propias sondas han aprovechado ese tipo de asistencia gravitatoria para cambiar su trayectoria de manera eficiente. ¿Pudo haber hecho algo similar 3I Atlas? Si imaginamos por un momento que se trata de un dispositivo tecnológico, tendría sentido que hubiera ajustado su trayectoria justo en ese punto, no solo para afinar su ruta hacia el radio de Hill, sino quizá para liberar algo mientras se encontraba oculto tras el Sol, fuera de la vista humana. Hasta ahora, nada de lo ocurrido contradice los modelos físicos tradicionales. Un cometa puede tener chorros, puede experimentar aceleraciones no gravitatorias y puede, por coincidencia, pasar cerca del borde gravitacional de un planeta. Pero cuando todos estos elementos se combinan, resulta inevitable preguntarse si hay algo más detrás de esta historia. Y aquí te hago una pregunta a ti que estás viendo este documental. ¿Crees que una coincidencia de este nivel puede ocurrir por simple azar cósmico, o consideras posible que haya algo más detrás de la trayectoria de 3I Atlas? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Aun si se tratara de una coincidencia, la proximidad exacta al radio de Hill de Júpiter hace que uno se pregunte qué sucedería si este visitante interestelar decidiera dejar algo en esa zona privilegiada. Porque si 3I Atlas tuviera la finalidad de sembrar dispositivos alrededor de Júpiter, tendría que alcanzar esa región para que estos pudieran mantenerse como orbitadores estables. Una vez dentro del radio de Hill, cualquier objeto liberado podría quedar bajo el dominio gravitatorio del gigante gaseoso. Pero hay un desafío importante: la enorme velocidad relativa con la que 3I Atlas se acercará a Júpiter. Viaja a casi 65,9 kilómetros por segundo, una rapidez extraordinaria comparada con la velocidad de escape en el radio de Hill, que es de solo 2,2 kilómetros por segundo. Para que cualquier dispositivo quedara en órbita en esa zona, tendría que desacelerar de manera drástica respecto a Júpiter. Para lograr que un objeto quedara capturado alrededor de Júpiter, la maniobra tendría que ser ejecutada con una precisión extrema. La velocidad de entrada es tan alta que cualquier dispositivo liberado necesitaría encender motores propios, contrarrestar el impulso inicial y posteriormente alinearse con una trayectoria que permitiera ser atrapado por la gravedad del planeta. Sería una operación delicada, pero no imposible si imaginamos tecnología capaz de resistir el viaje interestelar y realizar correcciones minuciosas. Incluso hoy, con nuestra tecnología humana, podemos lograr inserciones orbitales complejas alrededor de planetas gigantes, aunque con desafíos significativos. Por eso, plantear que una civilización avanzada pudiera hacerlo no es descabellado. Para ellos, tal vez sería tan rutinario como enviar una sonda a la Luna para nosotros. Además, si 3I Atlas realmente fuese un mensajero tecnológico, su aproximación al radio de Hill tendría una lógica perfecta. Desde ese borde gravitacional, cualquier artefacto liberado tendría menos interferencias solares, una estabilidad prolongada
y una probabilidad muy baja de ser perturbado por fuerzas externas. Y si esos dispositivos fueran colocados en puntos especiales, como los puntos L1 o L2 de Júpiter, ubicaciones donde las fuerzas del Sol y del planeta se equilibran, podrían permanecer allí con un gasto mínimo de energía. Esos puntos son especialmente atractivos porque requieren menos correcciones y garantizan un tiempo de operación mayor. De hecho, nuestras agencias espaciales utilizan puntos de equilibrio similares en otros planetas para ubicar sondas y telescopios. Lo más llamativo de este escenario hipotético es que toda la trayectoria de 3i Atlas parecería estar diseñada para facilitar ese proceso. Primero, una aproximación profunda al sistema solar, donde experimenta calentamiento y libera chorros que podrían servir como propulsores improvisados. Luego, un periodo de invisibilidad mientras pasa detrás del Sol desde nuestra perspectiva, momento perfecto para maniobrar sin ser observado. Finalmente, un acercamiento a Júpiter tan preciso que coincide casi exactamente con el radio de Hill, calculado para esa fecha específica. Pero la pregunta más interesante es, ¿por qué Júpiter? ¿Qué tendría este planeta gigante que justificaría un viaje tan largo y una inserción tan calculada? Para comprenderlo, debemos tener en cuenta algo importante. Júpiter no solo es el planeta más grande del sistema solar, sino uno de los cuerpos más visibles y energéticamente relevantes para cualquier civilización que mire hacia nuestra estrella desde otras regiones de la galaxia. Su enorme tamaño, su brillo y la cantidad de radiación que emite podrían convertirlo en una especie de faro gravitacional para viajeros interestelares. Además, desde la perspectiva de quienes planearan una misión así, Júpiter sería un punto estratégico ideal. Su presencia domina el sistema solar exterior, y su energía gravitatoria es tan intensa que podría servir como plataforma para gestionar dispositivos de observación, sondas autónomas o instrumentos destinados a estudiar el entorno. También podría funcionar como un punto de anclaje desde el cual estos dispositivos monitorearan la actividad del sistema solar durante largos periodos de tiempo. Y aquí surge una idea interesante. Si estos hipotéticos dispositivos fueran diseñados para operar indefinidamente, tal vez para recolectar datos o monitorear señales específicas, necesitarían un lugar seguro donde permanecer sin consumir muchos recursos energéticos. El radio de Hill, unido a los puntos de Lagrange, sería el entorno perfecto para garantizar su funcionamiento estable. En ese sentido, la trayectoria de 3i Atlas no sería un simple accidente celeste, sino una ruta cuidadosamente calculada para colocar tecnología en un lugar estratégico desde el cual pudiera observarnos durante miles de años. Por supuesto, todo esto sigue siendo una construcción hipotética. La ciencia actual no ha encontrado pruebas directas de que 3i Atlas sea artificial. Sin embargo, es interesante analizar qué tan extraño sería si realmente se tratara de una coincidencia. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos que tomas una aguja y la lanzas desde un edificio muy alto, esperando que caiga justo en la grieta de una banqueta a 1 kilómetro de distancia. Las probabilidades serían extremadamente bajas. Y aún así, la coincidencia entre la ruta de 3i Atlas y el radio de Hill de Júpiter es incluso más precisa que ese ejemplo. Uno de los factores que más desconciertan a los astrónomos es que la trayectoria exacta no coincidía con ese punto tan perfectamente, sino hasta después de que se midió la aceleración no gravitatoria durante el paso por el perihelio. Antes de ese momento, 3i Atlas habría pasado un poco más lejos del borde gravitacional de Júpiter. Pero una pequeña fuerza adicional, tan sutil que solo puede medirse mediante análisis minuciosos, alteró su camino lo suficiente como para alinearlo perfectamente con el límite de influencia del planeta. Esa fuerza, según las observaciones, fue equivalente a apenas 5 por 10 a la menos 7 unidades astronómicas por día al cuadrado. Una aceleración diminuta, pero crucial. En cometas comunes, este tipo de aceleración suele atribuirse al desgasado, chorros de material expulsados cuando el calor del Sol derrite el hielo del núcleo. Sin embargo, en este caso, la coincidencia es que la corrección provocada por esa fuerza fue exactamente la necesaria para que la distancia mínima coincidiera con el radio de Hill. Demasiada energía habría alejado al objeto más allá del límite gravitacional, muy poca, y no habría alcanzado la región de influencia.
El ajuste parece haber sido justo el adecuado, casi como si hubiera sido controlado a propósito. Para quienes sostienen que esta coincidencia puede ser completamente natural, el argumento es simple. El universo es vasto, las posibilidades son innumerables, y de vez en cuando ocurren alineaciones improbables. Pero para quienes ven estos eventos como señales de un diseño, la conclusión es tentadora. Si 3i Atlas hubiera querido llegar exactamente al radio de Hill, esa es precisamente la trayectoria que habría seguido. Ahora bien, si asumimos por un instante que 3i Atlas llevara consigo dispositivos tecnológicos destinados a quedar en órbita alrededor de Júpiter, ¿cómo podríamos detectarlos? Aquí entra en escena una protagonista muy importante, la nave espacial Juno. Lanzada por la NASA para estudiar Júpiter, Juno ha estado recorriendo el entorno del planeta y podría, en teoría, registrar objetos nuevos si estos aparecieran cerca del área de influencia gravitacional. Además, otros instrumentos orbitando el sistema joviano también podrían identificar anomalías o cuerpos que no estuvieran presentes en observaciones previas. Si algún día encontráramos un objeto tecnológico orbitando Júpiter que no hubiera sido enviado por nosotros, eso cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Sería la prueba más contundente de que no estamos solos. Pero, al mismo tiempo, revelaría algo más. No somos el centro de atención. En lugar de visitar la Tierra directamente, los hipotéticos emisores de ese objeto habrían optado por Júpiter, quizá por considerarlo más relevante o más estable para su misión. Y esto nos lleva a una reflexión casi emocional. ¿Y si fuéramos una especie demasiado joven para resultar interesante a ojos cósmicos? La humanidad lleva apenas unos pocos millones de años sobre la Tierra, un suspiro comparado con las escalas galácticas. En cambio, Júpiter, con su imponente presencia, habría sido visible para cualquier civilización avanzada hace miles de millones de años. Desde esa perspectiva, quizá nuestro mundo no estaba en su lista de prioridades, o simplemente no había llegado aún el momento adecuado para observarnos de cerca. Si esto fuese cierto, sería como asistir a una fiesta donde todos parecen haberse reunido mucho antes que nosotros. Llegamos tarde, mirando a nuestro alrededor, intentando descifrar las conversaciones, mientras otros ya han estado interactuando durante eones. No es una idea triste, pero sí humillante. Nos recuerda que nuestra historia es diminuta comparada con la del cosmos. Lo fascinante es que, aunque no encontremos nada en el entorno de Júpiter, el solo hecho de plantear esta posibilidad nos invita a mirar más allá de nuestras expectativas. Quizá 3i Atlas no vino a estudiar ni a sembrar tecnología, sino simplemente a pasar. Quizá todo se reduce a coincidencias que solo parecen especiales porque las observamos desde nuestra perspectiva humana. Y aún así, la precisión del encuentro, la aceleración inesperada, la distancia mínima casi idéntica al radio de Hill y la oportunidad perfecta para maniobrar cerca del Sol son elementos que mantienen viva la pregunta. Porque, en el fondo, explorar estos escenarios nos permite abrir una ventana a lo que podría ser posible en un universo tan antiguo que nuestras propias historias son apenas un parpadeo. Si consideramos nuevamente la trayectoria de 3i Atlas, hay un punto que resalta por encima de todos: la precisión casi quirúrgica con la que cruzará el borde del dominio gravitacional de Júpiter. Para un cometa natural, que viaja impulsado por fuerzas aleatorias como el desgasado, la radiación solar y la interacción con el campo gravitatorio de múltiples cuerpos, lograr un acercamiento tan exacto es algo prácticamente improbable. Los cometas, en general, tienden a mostrar rutas ligeramente caóticas, sensibles a pequeños cambios que se amplifican con el tiempo. Pero en este caso, la ruta final parece encajar como si estuviera diseñada con un propósito. Y aunque la ciencia ha aprendido a ser cauta frente a las suposiciones, también es verdad que el universo produce fenómenos que, por su misma complejidad, invitan a la especulación. La idea de que 3i Atlas pudiera ser una nave o un mensajero interestelar no es más imposible que la idea de que existan civilizaciones miles de millones de años más antiguas que la nuestra. De hecho, si consideramos la escala temporal del cosmos, es mucho más probable que existan civilizaciones muy avanzadas a que seamos los únicos seres capaces de explorar. Pero antes de dejar volar la imaginación, conviene profundizar en un detalle fundamental:
la forma en que la aceleración no gravitatoria afectó la trayectoria del objeto. Para que un cuerpo pueda ajustar su rumbo de manera tan fina, necesita una fuente de impulso continua o intermitente. En los cometas, esta fuerza proviene generalmente de chorros de gas expulsados por su superficie, pero esos chorros suelen ser irregulares, impredecibles y no controlables. Sin embargo, en las imágenes disponibles, Tracy Atlas mostró múltiples chorros alrededor de su núcleo. Y aunque esto encaja con el comportamiento típico de un cometa, también permite imaginar otro escenario: que esos chorros funcionaran como pequeños motores capaces de orientar su movimiento. El perihelio, el momento de mayor cercanía al Sol, fue especialmente oportuno para una maniobra así. Ahí, la intensidad del calor solar habría proporcionado la energía necesaria para activar cualquier mecanismo que requiriera más potencia. Y lo más conveniente es que, durante ese periodo, el objeto estuvo oculto detrás del Sol desde nuestra perspectiva en la Tierra, lo cual nos impidió observarlo directamente. Es decir, si hubiese realizado una maniobra, habría ocurrido justo cuando nadie podía verlo. La similitud con maniobras espaciales humanas es evidente. Cuando nuestras sondas espaciales necesitan cambiar de rumbo de manera eficiente, lo hacen aprovechando el perihelio o el perigeo. Por ejemplo, las misiones solares Parker y Helios utilizan la cercanía al Sol para reducir velocidad y acercarse más aún. Otras, como las Voyager o las Pioneer, emplearon asistencias gravitacionales para impulsarse hacia el espacio interestelar. En todas ellas, las maniobras cerca de grandes cuerpos celestes son clave. Por lo tanto, imaginar una tecnología que utilice principios similares no solo es lógico, sino consistente con lo que conocemos sobre ingeniería espacial. Pero volvamos al escenario principal. ¿Qué ocurriría si Tracy Atlas lograra depositar dispositivos tecnológicos en el borde del dominio gravitacional de Júpiter? Para que estos objetos pudieran permanecer en esa zona, necesitarían contrarrestar la velocidad extrema del objeto principal. Esto significa que deben desacelerar, ajustar su rumbo y finalmente quedar atrapados por Júpiter. Podrían hacerlo encendiendo sus propios propulsores. Si fueran dispositivos avanzados, podrían tener sistemas automáticos capaces de interpretar el entorno gravitatorio, detectar la velocidad relativa y activar un freno controlado. Imaginemos que, una vez liberados, estos artefactos encendieran motores que poco a poco compensaran los 65.9 km por segundo de velocidad que trae 3I Atlas. A primera vista, parecería imposible, pero incluso nuestros cohetes actuales pueden producir aceleraciones enormes en periodos cortos, y una civilización avanzada podría contar con sistemas mucho más eficientes. Después de ajustar su velocidad, estos dispositivos podrían colocarse en órbitas estables alrededor de Júpiter o incluso situarse en los puntos de Lagrange, donde casi no sería necesario gastar energía. Vale la pena detenerse un momento en estos puntos especiales. Los puntos de Lagrange son ubicaciones en el espacio donde las fuerzas gravitatorias de dos cuerpos, en este caso Júpiter y el Sol, se equilibran de tal forma que un objeto puede permanecer allí con poco esfuerzo. Júpiter, como gigante que es, genera puntos de equilibrio especialmente estables, ideales para ubicar instrumentos de largo plazo. En nuestro propio sistema, hemos colocado telescopios y satélites en los puntos L1 y L2 entre la Tierra y el Sol, porque permiten observar con estabilidad y sin grandes variaciones. Una civilización avanzada podría hacer algo similar alrededor de Júpiter, y si Tracy Atlas depositara algo allí, estos objetos podrían permanecer ocultos por décadas, siglos o incluso milenios, operando sin que nadie se diera cuenta. Podrían estar recogiendo datos, monitoreando movimientos o incluso analizando la presencia de señales tecnológicas emergentes provenientes de la Tierra o de otros planetas. Ahora bien, ¿por qué la humanidad no habría detectado todavía algo así? La respuesta es simple. Nuestros instrumentos no tienen la resolución suficiente para inspeccionar toda la zona con detalle. Aunque hemos estudiado Júpiter durante décadas, la mayor parte de su entorno permanece poco explorado. Hay miles de objetos pequeños, algunos de los cuales pueden pasar desapercibidos, y otros simplemente no se han registrado. Incluso en la órbita terrestre, muchos satélites menores no se detectan de inmediato.
Ahora pensemos en un entorno tan vasto como el radio de Hill de Júpiter. Es prácticamente un océano de oscuridad con pequeños puntos de luz que a menudo se confunden con ruido de fondo. Y en caso de que existieran estos dispositivos, una de las mejores herramientas para detectarlos sería precisamente la nave Juno. Pero Juno no fue diseñada para buscar artefactos pequeños alrededor del planeta. Su misión es estudiar campos magnéticos, tormentas, distribución de masa interna y otros fenómenos. Eso significa que si un objeto artificial flotara en la zona, solo sería detectado si cruzara accidentalmente por su trayectoria o si mostrara alguna propiedad inusual, como emisión constante de energía o reflejos artificiales. Incluso entonces, podría pasar desapercibido si se orienta de tal forma que su firma no contraste con el entorno. Pero imaginemos que un día, por pura casualidad, Juno o alguna misión futura detectara un objeto que no encajara con la dinámica natural del sistema joviano. En ese momento, la humanidad se enfrentaría a una revelación profunda. Pero también surgiría una pregunta incómoda. ¿Por qué elegir Júpiter en vez de la Tierra? La respuesta más lógica es que, para una civilización que emprendió un viaje hace miles de millones de años, la Tierra tal vez no existía o no presentaba señales de vida compleja. Por eso, el interés estaría puesto en Júpiter, un cuerpo masivo que ha estado allí desde el origen mismo del sistema solar. Si Tracy Atlas hubiese sido enviado desde un sistema estelar lejano, su misión podría haber sido diseñada hace mucho más tiempo del que la humanidad tiene como especie. Para ellos, Júpiter sería un faro, una marca clara y estable. Nuestra aparición en este rincón del cosmos sería únicamente una casualidad posterior, una nota al margen, en una misión que podría tener objetivos completamente distintos. Incluso podría ser que la Tierra no estuviera entre sus intereses, al menos no por ahora. Con esto, surge una idea significativa: la posibilidad de que los humanos no seamos protagonistas de esta historia. Puede que Tracy Atlas esté cumpliendo un plan ajeno a nuestra existencia, que somos meros observadores de un evento diseñado hace eras. Y si ese es el caso, nuestra percepción de la importancia humana dentro del universo puede ser más pequeña de lo que imaginamos. No por despreciarnos, sino por recordarnos que somos una especie joven en un cosmos que ha estado activo desde mucho antes. Pero lo más curioso es que, aun si este escenario no fuese real, el ejercicio de imaginarlo revela cuánto estamos dispuestos a buscar respuestas más allá de lo inmediato. Tal vez por eso este tipo de historias capturan tanto la atención, porque nos recuerdan que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimientos, seguimos siendo exploradores en un universo inmenso, lleno de misterios que todavía no comprendemos del todo. Pero aún falta adentrarnos en uno de los aspectos más intrigantes del escenario: el tiempo. Cuando pensamos en viajes interestelares, solemos imaginarlos en escalas humanas, en décadas o siglos. Sin embargo, un objeto como Tracy Atlas podría haber partido hace miles de millones de años desde un punto remoto de la galaxia. Y si consideramos que su trayectoria parece atravesar el disco galáctico durante un periodo tan largo, entonces debemos preguntarnos cuánto pudo haber cambiado el universo desde su lanzamiento. Nuestro sistema solar, por ejemplo, ni siquiera existía hace 5.000 millones de años. Las civilizaciones que podrían haberlo enviado tal vez ya no existen o evolucionaron tanto que su tecnología sería incomprensible para nosotros. Este punto es clave. Si este objeto hubiera iniciado su viaje hace tanto tiempo, su objetivo no tendría que ver con la humanidad. Seríamos simplemente espectadores fortuitos dentro de una etapa tardía de un plan inmenso y ajeno. En lugar de sentirnos el centro de la atención, tendríamos que reconocer que formamos parte de un universo donde la mayoría de las historias comenzaron y terminaron antes de que nosotros apareciéramos. Y si pensamos en la vastedad del tiempo, comprenderemos también que cualquier artefacto liberado cerca de Júpiter podría permanecer allí indefinidamente. Podría funcionar como una especie de estación silenciosa, observando lo que ocurre en el sistema solar sin intervenir, esperando quizá alguna señal específica o recopilando información a lo largo de eras completas. Para un ser humano, esto sería imposible. Para una inteligencia antigua, podría ser tan natural como dejar a un guardián eterno en un punto de interés. Si un dispositivo así existiera, su presencia podría pasar desapercibida por su tamaño, por su falta de emisiones detectables
o porque habría sido diseñado para camuflarse entre los pequeños cuerpos del entorno joviano. Júpiter está rodeado por docenas de lunas, cinturones de polvo, pequeños fragmentos helados y otros elementos que crean un entorno caótico y difícil de mapear con precisión. Un artefacto oculto entre ellos podría confundirse con cualquier roca irregular. Y aquí es donde entra otro aspecto fascinante: la humildad científica. Porque, aunque los seres humanos hemos hecho grandes avances, todavía dependemos de nuestras limitaciones tecnológicas. No podemos observar cada rincón del espacio con la claridad que quisiéramos. No podemos rastrear todos los objetos que orbitan alrededor de un planeta tan grande y distante. Y aunque nuestros telescopios y sondas hacen esfuerzos admirables, la realidad es que el sistema joviano es demasiado grande para ser monitoreado a detalle constante. Pero incluso si nunca encontráramos un artefacto, eso no resta interés al caso de 3I Atlas. Su trayectoria seguirá siendo un ejemplo extraordinario de lo complejas que pueden ser las dinámicas celestes y de cómo, de vez en cuando, ocurren eventos tan precisos que parecen diseñados. La coincidencia entre el radio de Hill y la distancia mínima de su acercamiento se mantendrá como un caso digno de estudio. Una combinación tan exacta que nos obliga a reflexionar sobre lo poco que controlamos nuestra comprensión del cosmos. Aquí, es importante recordar que la humanidad tiende a interpretar coincidencias como señales de intención. Pero también sabemos que, matemáticamente, las coincidencias improbables pueden ocurrir, aunque sean raras. Lo que hace especial este caso es la suma de coincidencias, la aceleración no gravitatoria que modifica la trayectoria justo en la magnitud necesaria, la llegada al borde exacto del radio de Hill, el periodo de invisibilidad durante el perihelio y la presencia de múltiples chorros que podrían actuar como pequeños motores. Cada pieza, por separado, podría explicarse de manera convencional, pero juntas crean un escenario que abre la puerta a preguntas profundas. Si 3I Atlas llega a su punto de máximo acercamiento exactamente como predicen los cálculos, seguirá su camino y se perderá nuevamente hacia el exterior del sistema solar, sin volver jamás. Y eso, en sí mismo, también es simbólico. Un visitante que entra, roza el dominio de un planeta gigante y luego desaparece hacia la oscuridad, dejando detrás únicamente preguntas. ¿Es esa la naturaleza de los viajeros interestelares? ¿Cruzar sistemas solares y dejar una huella tan breve que solo puede ser medida por las herramientas de una especie curiosa? Pero más allá de estas reflexiones, es importante destacar lo que este evento nos enseña sobre nuestra posición en el cosmos. A veces olvidamos que la mayor parte del universo no está bajo nuestro control. No decidimos cuándo aparece un objeto interestelar, ni hacia dónde se dirige. Solo podemos observar, medir y tratar de comprender. Y en ese intento, también descubrimos nuestros propios límites. La ciencia avanza con humildad, reconociendo que, aunque conocemos mucho, todavía queda un océano inmenso de preguntas sin resolver. Imaginemos por un momento que, en algún futuro lejano, la humanidad logra enviar un objeto equivalente fuera del sistema solar. Cuando nuestras naves interestelares, si algún día alcanzan esa capacidad, viajen por miles de millones de años, tal vez también serán observadas por otras especies que no existían cuando las lanzamos. Quizá esas especies mirarán nuestros artefactos como nosotros vemos a 3I Atlas, con curiosidad, con desconcierto y con esperanza de encontrar una historia detrás de la trayectoria. Y tal vez incluso especulen sobre nuestras intenciones, de la misma manera que hoy especulamos sobre la posibilidad de que 3I Atlas sea artificial. Podrían preguntarse si fuimos una civilización avanzada, si enviamos sondas para explorar, si buscábamos otro hogar, o si simplemente dejamos huellas de nuestra existencia flotando entre las estrellas. Si algo así ocurre en un futuro lejano, entonces esta historia se repetiría, pero desde una perspectiva opuesta. Nosotros seríamos los autores del misterio, y otros serían los observadores. Y eso nos da una perspectiva extraordinaria. No somos distintos de lo que podrían haber sido otras civilizaciones. Somos parte de un ciclo cósmico donde los exploradores dejan rastros que otras especies interpretan como puedan. Pero volvamos al presente. Júpiter sigue siendo el protagonista de esta posible misión interestelar. Su masa gigantesca, su campo magnético colosal y su larga vida
le han permitido ser un faro visible para cualquier viajero galáctico. Y si una nave como TRES y Atlas quisiera utilizar un planeta como punto de referencia o anclaje, Júpiter sería la elección ideal. Su brillo, su estabilidad y su presencia dominante en el sistema solar lo convierten en el candidato perfecto para cualquier misión a largo plazo. A medida que nos acercamos a la fecha del 16 de marzo de 2026, el mundo científico seguirá observando con atención este encuentro. Si las predicciones se cumplen, TRES y Atlas cruzará la región crítica del radio de Hill con una precisión impresionante. Y aunque no dejará señales visibles de su paso, el registro de su trayectoria quedará guardado como evidencia de un evento excepcional. Tal vez, después de ese día, algunos astrónomos seguirán analizando los datos, tratando de descubrir si hubo algún cambio inesperado en su velocidad. Otros, más escépticos, mantendrán la idea de que todo fue una coincidencia extraordinaria. Y habrá quienes, como nosotros ahora, se permitirán explorar la posibilidad de que se trate de algo más. Una historia que se despliega en escalas tan grandes que apenas podemos comprenderla. Y antes de continuar con el resto del análisis, te lanzo una pregunta final para reflexionar. Si la humanidad encontrara un día un objeto artificial cerca de Júpiter, ¿crees que cambiaría nuestra forma de entender nuestro lugar en el universo o simplemente confirmaríamos algo que ya sospechamos desde hace tiempo? Mientras tanto, la humanidad observa desde lejos, intentando descifrar las intenciones, o la simple casualidad, detrás de la trayectoria de este visitante interestelar. Si algo nos ha enseñado la ciencia, es que incluso los fenómenos que parecen tener un propósito pueden surgir de formas completamente naturales. Sin embargo, esa posibilidad no resta valor al hecho de que TRES y Atlas representa una rareza en todos los sentidos. No solo es uno de los pocos objetos que ha llegado desde fuera del sistema solar, sino que además su aproximación a Júpiter ocurre con una precisión tan extraordinaria que inevitablemente despierta la imaginación. Ahora bien, si TRES y Atlas continuara su viaje sin dejar rastro alguno en el entorno joviano, aún así su paso seguiría siendo significativo. En primer lugar, porque nos recuerda lo dinámico y vivo que es el cosmos. Objetos interestelares viajan a través de la galaxia como semillas, como fragmentos dispersos de sistemas lejanos, cruzando regiones estelares sin detenerse. Cada uno de ellos lleva consigo información valiosa, sobre su origen, sobre los materiales que lo componen, sobre los procesos físicos que lo formaron, y aunque no podamos capturarlo ni estudiarlo de cerca, cada medición astronómica aporta una pieza más al rompecabezas. Pero también está la posibilidad, remota para algunos, intrigante para otros, de que este objeto tenga un propósito más allá del movimiento natural. Si realmente tuviera la capacidad de ajustar su trayectoria, de aprovechar el perihelio para realizar cambios precisos y de orientarse hacia una zona específica del sistema solar, entonces estaríamos ante una evidencia indirecta de una inteligencia superior que actuó hace muchísimo tiempo. Tanta distancia recorrida, tantos millones de años de viaje, tantas coincidencias alineadas. Es difícil no preguntarse si el universo guarda historias que aún no hemos aprendido a leer. Si un día encontráramos un dispositivo extraño orbitando Júpiter, identificado por una sonda como Juno o por una futura misión, esa detección sería uno de los descubrimientos más trascendentes de la humanidad, no solo por confirmar la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra, sino por revelar que esa inteligencia ha estado activa desde hace eras inimaginables. Y si tal dispositivo apareciera, podríamos analizar su material, su estructura y quizá parte de su función. Sería como encontrar una botella lanzada al mar cósmico hace miles de millones de años, flotando pacientemente en espera de que alguien la descubra. Pero incluso si no descubrimos nada, este tipo de reflexiones nos obliga a replantear qué significa vivir en un universo tan vasto. Porque, aunque solemos vernos como protagonistas de nuestra historia, la verdad es que somos habitantes recientes de un cosmos que lleva trabajando desde mucho antes de que apareciéramos. Y en ese sentido, TRES y Atlas nos recuerda que somos apenas espectadores dentro de un escenario mucho más antiguo. Cada objeto interestelar es un mensajero silencioso que nos habla del pasado profundo del universo. Cuando observamos su trayectoria, vemos no solo un movimiento físico, sino también una metáfora,
algo que vino de lejos, que cruza nuestro espacio por un instante y que luego continúa hacia lo desconocido. La humanidad ha hecho lo mismo en su historia. Aparece, aprende, deja huellas y sigue adelante, buscando siempre algo más allá de su alcance inmediato. Tal vez por eso estos objetos despiertan tanta emoción, porque reflejan nuestro propio deseo de explorar y de entender. A medida que 3i Atlas se acerque a la fecha del 16 de marzo de 2026, numerosos observatorios seguirán monitoreando su posición con precisión milimétrica. Los cálculos serán comparados una y otra vez, revisando cualquier desviación inesperada. Y cuando llegue el momento del máximo acercamiento, los astrónomos examinarán si la distancia se mantiene dentro de los límites previstos. Si lo hace, confirmará la increíble coincidencia entre la distancia mínima y el radio de Hill. Si no, eso también será un dato valioso, porque revelará algo sobre la naturaleza impredecible de estos objetos. Lo importante es que, independientemente del resultado, el fenómeno nos invita a reflexionar sobre lo pequeños que somos en comparación con las fuerzas cósmicas. Júpiter, el gigante protector del sistema solar, continúa ejerciendo su influencia como lo ha hecho desde su formación, desviando cometas, atrapando objetos, protegiendo a los planetas interiores y moldeando de manera silenciosa el destino de nuestro vecindario espacial. Y ahora, un visitante ajeno, que viaja desde regiones remotas, parece haber sido atraído hacia su dominio gravitacional casi como si cumpliera un destino escrito hace eones. La humanidad apenas está empezando a entender los mecanismos complejos que rigen el movimiento de los cuerpos celestes. Cada descubrimiento amplía nuestros horizontes y nos recuerda que el universo no gira en torno a nuestras expectativas. Quizá no seamos especiales en la forma en que imaginamos, pero eso no significa que no tengamos un papel valioso. Somos observadores conscientes, capaces de formular preguntas que trascienden nuestra existencia inmediata. Y eso, por sí mismo, ya es un privilegio en un universo donde la mayoría de las cosas ocurren sin nadie que las perciba. Cuando pensamos en la posibilidad de vida inteligente allá afuera, solemos imaginar seres parecidos a nosotros, con motivaciones similares. Pero si existieran civilizaciones con la capacidad de enviar objetos como 3i Atlas a través de la galaxia, su manera de pensar, de actuar y de comunicarse podría ser completamente distinta. Tal vez sus objetivos no coinciden con nuestras expectativas. Tal vez no buscan contacto, sino simplemente observar. O tal vez dejaron estos dispositivos como una red de estaciones silenciosas para estudiar el comportamiento de sistemas estelares. O, incluso, podría ser que estos artefactos fueran relictos abandonados de una civilización que dejó de existir hace mucho. Si ese fuera el caso, el universo podría estar lleno de mensajes olvidados, flotando como ruinas tecnológicas de culturas extintas. Y nosotros, en nuestra juventud cósmica, apenas estaríamos comenzando a reconocerlos. Así como los arqueólogos estudian restos de antiguas civilizaciones en la Tierra, algún día los astrónomos podrían estudiar los restos de civilizaciones galácticas. Pero volvamos a 3i Atlas. Lo cierto es que, después de su acercamiento a Júpiter, seguirá avanzando hacia el exterior del sistema solar y luego hacia el vacío interestelar, donde continuará su viaje por quién sabe cuántos millones de años más. Su paso por nuestro vecindario será breve, casi fugaz, pero suficiente para dejarnos una lección, que el universo está lleno de misterios que pueden sorprendernos en cualquier momento. Quizá nunca sepamos si hubo intención detrás de esta trayectoria tan precisa. Tal vez siempre quedará como uno de esos enigmas sin resolver, una historia que combina ciencia, imaginación y la profunda curiosidad humana. Pero lo que sí sabemos es que este objeto interestelar nos obliga a mirar hacia afuera, a pensar más allá de la Tierra y a imaginar posibilidades que antes no nos atrevíamos a considerar. Y en ese sentido, 3i Atlas ya cumplió una misión importante, aunque no sepamos cuál era su propósito original. Recordarnos que no somos los dueños del universo, sino apenas exploradores que descubren, poco a poco, que el cosmos es más grande de lo que jamás imaginamos.